Me queda. Bueno, hoy estamos entrevistando a Jorge Valenzuela y Alfredo Borés. Y con un álbum que quiero que lo cojáis vosotros, que es La locura, un elogio de la diferencia. Primero, este es un tema que cada vez tiene más peso en España, que es identificar los problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo se os ocurre hacer este cómic? Además, en una metáfora casi de lo que sería, yo me recuerdo un poco el viaje de los muertos de egipcio, de la barca, o el viaje Caronte, quiero decir, se transcurrir en un viaje a través de los diferentes momentos de la locura. ¿Cómo se os ocurre? Bueno, eso es cosa de José. Sí, no, hace ya son unos cuantos años, bueno, yo trabajo en el ámbito de neurociencia, que queda bastante cerca del ámbito de salud mental, y también convivo con mi pareja, de hecho aparece ahí la primera conversación en el cómic, ella es psicóloga clínica. Y a partir de ir viendo un poquito lo que ella me iba contando, obviamente sin darme detalles de las personas con las que trabajaba, pero explicándome un poquito el contexto y los recursos con los que cuentan y demás, pues consideré que era interesante hacer un poco paremos y veamos cómo estamos, ¿no? Porque es como que siempre se mueve la gente mucho en temas tabú y no acaban de meterse y decir, bueno, pues preguntemos realmente a quién es usuario, a quién es profesional, y sepamos qué es lo que realmente está pasando y no nos quedemos en esa capa de la superficie que nadie se atreve a atravesar. Y entonces, bueno, pues en el camino conocí a Alfredo y ha sido el que le ha dado ese aspecto gráfico de esta especie como de viaje alucinatorio y demás, que personalmente creo que ha quedado. Es increíble el viaje, y además, Alfredo, yo creo que hay una cosa que he tenido la sensación, dime si es verdad o no, que es que juegas con los colores mucho para identificar estados de cada enfermedad. O sea, ¿cómo has llegado a asociar esos colores, o cómo es algo que parte de inicio o te va surgiendo según lo vas haciendo? Porque es muy evidente para mí. Quizás me equivoco y me dices, no has entendido nada. Vale, no he entendido nada. No, lo has entendido bien, o sea, de hecho, sí, yo suelo utilizar el color como un elemento narrativo más para un poco, pues para situar al lector en una situación u otra. Y la verdad es que eso es un mecanismo que, de hecho, lo he aprendido como de autores de cómic que lo usan constantemente, y me parece un recurso que al final, pues eso, ¿no? Es como que, digamos que de repente una situación se vuelve claramente, pues, digamos que transmite las sensaciones u otras, pues solo, digamos, pues usando el color de una manera u otra, ¿no? Entonces sí que, de hecho al principio el color es como un poco más convencional, y entonces en la que empezamos ya a entrar en ese momento de este sueño de repente, ¿no?, entre comillas, de viaje, los colores empiezan como a subir de tono, ¿no? Y entonces, pues, sí, de hecho al final pues es un elemento narrativo importante en todo el tema. Luego, claro, enfermedades mentales hay muchas. ¿Por qué has elegido las que están en esta obra? Porque, claro, evidentemente todas no cabían, pero quiero decir, ha habido un criterio, ha habido... O quizás son las más comunes y algunas que muchos no saben que las tienen. La verdad es que ha sido vamos a decir, una búsqueda un poquito, no sé si llamarlo orgánica, o que en la que nos dejamos un poquito llevar por lo que íbamos encontrando. Es decir, no era tanto haber hecho una especie de taxonomía al principio, de decir estos son los habituales trastornos más habituales, porque claro, tampoco, como se explica en el cómic, tampoco nos queremos pillar los dedos con lo de llamarlo enfermedad o llamarlo trastorno o llamarlo X, ¿no? Al final empleamos locura, porque es una definición que utiliza Laura Martín, que aparece como uno de los testimonios, y que nos parece que es muy interesante por el hecho de resignificar la locura para eliminar esa idea del estigma y demás. Y a partir de ahí pues fue libertad a la hora de, pues a lo mejor a partir de un testimonio se hablaba de un tema en concreto, que a la que se investigaba un poquito más aparecía alguien que creía que podía ser interesante hablar con esa persona. También interesó que se pudieran conocer buenas prácticas dentro del trabajo de estos profesionales de la salud mental, como por ejemplo cuando viajamos viajamos sin comillas, físicamente, pero también fuimos físicamente ahí a Inca, al hospital de Inca,
para conocer el proyecto este de Open Doors, de Puertas Abiertas. Así que no fue algo como ceñirnos a una clasificación que tuviéramos al inicio, porque bueno, de alguna manera también casa con este concepto de la locura, del no hay un orden, del vamos a dejarnos llevar. Ahora que hablas del tema de las puertas abiertas del hospital, a mí me ha sorprendido mucho una cosa que tiene que ver con esta idea. Yo creo que no solo habéis hecho un cómic, sino que habéis quitado hielo en algunas situaciones y a otras habéis hecho que la gente deje de confundirse. O sea, yo he oído a mucha gente decir yo soy un TOC y vosotros definís claramente qué es un TOC, que es incapacitante. No es, o sea, yo puedo ser la persona más obsesiva del mundo y tener ciertas manías que no se puede confundir con un trastorno obsesivo-compulsivo. Y ahora que uno dice yo tengo TOC, o todos vemos en el TOC la gracia de la película de Mejor Imposible, que además lo decís en el cómic, el TOC es mucho más allá, es incapacitante vitalmente. Entonces, esa parte didáctica, supongo que tu pareja ha tenido mucho que ver, ¿no? Pues mira, o sea, sí, lógicamente, pero Alfredo tiene muchísimo que ver también en el enfoque que le damos, porque sí que es cierto que al final cuando yo hablaba de los testimonios, cuando yo entrevisté a estas personas y le di un poco el formato de guión, a veces de manera inconsciente yo caía en darle ese punto, vamos a decir, dramático a ciertas historias, sin exagerarlo ni modificarlo, pero simplemente no, pues poner un poco más el peso en, fíjate, el drama de esta persona. Y cuando Alfredo hizo esa primera lectura del guión, porque lógicamente Alfredo es también guionista en parte de esta historia, no es solo el que ha puesto dibujos. Él la leyó y me dijo, cuidado, porque aquí tal vez estamos cayendo en juzgar o en dar una opinión cuando lo que tendríamos que hacer, y yo comprendí y estuve totalmente de acuerdo con ello, es que estamos informando. Entonces, lo que le dimos un poco esa vuelta fue a decir, vale, allá donde estemos juzgando, allá donde estemos diciendo, no, mira, es que esta historia, fíjate que triste o que lo que sea, no, dijimos, no, vamos a decir simplemente esto es lo que es. Y que sea la persona, que sea ese lector, el que haga su juicio. Pero no hagamos juicios antes, porque si no estamos sesgando de alguna manera cómo va a llegar ese mensaje a la historia. Una pregunta para mí, claro, yo cuando vi la portada no me imaginaba lo de dentro. O sea, es como blanca, como inmaculada, casi te imaginas un cuento de dibujos animados que dices, es que parece más una portada. ¿Por qué esta portada? Desde luego te atrae a leerla. Es decir, el objetivo, si es ese, lo habéis conseguido, porque te atrae. Pero claro, cuando entras dentro dices, estoy en otro mundo. Sí, la verdad es que sí. Sí, eso a veces puede ser arriesgado de alguna manera, pero sí que es verdad que como el interior del cómic, o sea, los recursos estilísticos de las páginas son bastante sucios, vamos a decir, o sea, bueno, no súper sucios, pero sí que hay como textura y tinta y las páginas, bueno, se ve como un poco, digamos que sí, que hay un poco ese rollo para la portada. De hecho, al principio la estaba trabajando un poco así, pero vi que igual no acababa de funcionar. O sea, sí que es verdad que yo de hecho soy bastante partidario de que las portadas se parezcan bastante al interior. En ese sentido, la verdad es que es así, pero para esta ocasión consideré que había que hacer como algo un poco más limpio, porque para una portada los recursos estilísticos que uso en el interior creo que no iban a causar el efecto que creo que causa la portada, que creo que así a simple vista pues como que es llamativa, ¿no? Y más limpia. Entonces es por una simple cuestión estilística de que lo del interior yo creo que no funcionaba bien para una portada y de ahí pues hacerlo un poco más así. De las personas con las que evidentemente te has entrevistado, lo han visto, lo han leído, ¿qué os han dicho? La verdad es que les está gustando, porque bueno, ellos tuvieron la oportunidad de poder ver ese PDF, ¿no? Previo a la impresión y demás, y a mí no digo que me preocupara, pero digamos que me tenía con esa curiosidad porque claro, al final ellos solo han formado parte de su piececita del cómic y claro, yo no sabía si a lo mejor, por decirte algo, al ver otros testimonios que tal vez no van en consonancia con lo que estas personas decían, pues iban a decir, oye, no me gusta que me pongan al lado de esta persona que dice algo contrario a lo mejor a lo que yo opino.
y la verdad es que bastante bien. Incluso la persona que no se sabe quién es, porque de hecho lo comento, ¿no? Es un psiquiatra que me dijo, si quieres que yo sea sincero contigo y diga lo que pienso, no puedes poner quién soy, porque me van a caer por todos lados. Se respetó al máximo y se le creó esta figura del Virgilio que nos va acompañando. Y por ejemplo él, yo sé que lógicamente cuando a lo mejor aparecieran personas como Laura de Revolución Delirante y demás, que son, digamos, de acercamientos distintos, yo no tenía claro si le iba a parecer bien o no que aparecieran en sí, pero no yo creo que la gente está contenta con el resultado. Yo creo que es una historia que mucha gente debería leer, que debería concienciarse de todo lo que estáis contando, y dado que es una historia que no tiene fin, porque en realidad no hay final en esta historia, es una historia que continúa. ¿Os gustaría hacer otro ahondando en el tema o dándole otra perspectiva? Porque yo creo que es un tema que se está empezando a ver y que muchos años ha estado en el ostracismo y que es bueno que salga a la luz, y que además es un formato muy fácil de leer, muy aproximado a la gente, y que para mí le habéis dado una versión didáctica que es muy de agradecer. ¿Os planteáis hacer otro? Pues, bueno, no lo hemos hablado. Justo hemos comentado ahora firmando, pero nos preguntaban. Mientras escribíamos. A ver, yo la verdad es que, por lo que sea, he acabado trabajando en 2 proyectos que tratan sobre la salud mental dentro del cómic, y la verdad es que cada vez pues, me ha ido interesando más el tema, y desde luego que cuando terminas el cómic piensas, hostia, pues podríamos haber, ¿no? Podríamos haber profundizado más aquí, podríamos haber resaltado más esta parte, ¿no? Hay cosas que igual hemos pasado más por la superficie y esto es súper interesante y tal, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que, bueno, de hecho es algo que, de hecho el proyecto cuando lo empezamos, porque empezamos hace bastante, la cosa se ha ido alargando, y de hecho fue prepandemia, por lo tanto la salud mental está mucho más en boca de todos ahora que hace 2 o 3 años, ¿no? Por lo que no me extrañaría para nada que en los próximos años pues salgan publicaciones parecidas a esta, y desde luego que no sé en qué formato, no sé si juntos o por separado, o no sé cómo irá, pero desde luego que yo creo que es algo que a los dos nos interesa, y de un modo u otro pues seguro que acabaremos tratándolo. Desde luego. Daros las gracias. Hay casos que conozco de todo ese libro, y os tengo que decir que lo habéis tratado con muchísimo respeto y con mucho cariño. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.